El lenguaje articulado comienza cuando un mismo grupo de sonidos se utiliza para representar siempre la misma idea. Esta comunicación surgió durante el Paleolítico y fue posible gracias a las características anatómicas de la garganta, la respiración y el desarrollo mental de los homínidos del género Homo sapiens sapiens, hace unos 300.000 años atrás. El lenguaje surgió por la necesidad de advertir o dar una orden a alguien. Las primeras palabras fueron, por lo tanto, verbos. El lingüista Diamond reconoció como raíz de la mayoría de las palabras, en diferentes idiomas, a los verbos, lo que fundamentaría esta idea de que las primeras palabras fueron verbos. Fue la necesidad lo que llevó a inventar las palabras y se produjo para indicar acciones que eran necesarias en esa época. En el Neolítico, los homínidos vivían de la recolección y la caza, organizados en grupos pequeños de entre 10 a 40 personas, llamados bandas. Es por eso que las primeras palabras se destinan a actividades que se realizaban en ese periodo, como cortar árboles, rasgar pieles y matar animales. Como el ser humano debe aprender todo aquello que realiza, debido a que posee muy pocas actitudes instintivas, el lenguaje sirvió como una herramienta que mejoró la enseñanza de estos saberes necesarios para la supervivencia. Con el lenguaje, la cooperación y la organización mejoró en las bandas, ya que el registro arqueológico indica que el mejor aprovechamiento de recursos se logró hace aproximadamente 60.000 años atrás. El lenguaje es necesario para que otro haga lo que uno no puede hacer y para obtener cooperación en una acción compleja. Podríamos decir que los gritos para advertir a otros sobre un peligro podrían ser las primeras palabras, pero estas no cumplen con las características de un lenguaje articulado y si bien transmiten un mensaje, no cumplen con la premisa de ser siempre el mismo sonido para la misma idea. Aunque posiblemente estos llamados se hayan desarrollado hasta formar una palabra. Con el tiempo, una banda comenzó a utilizar siempre los mismos sonidos para advertir de un peligro. Las vocales son más difíciles de pronunciar que las consonantes, pero las consonantes son más difíciles de mantener prolongadamente y tampoco es fácil emitir sonidos fuertes con ellos. Por lo tanto, debemos considerar que las primeras advertencias de peligro fueron sonidos vocálicos, como realizan otros animales. Pero con respecto a las otras palabras que surgieron para sugerir una acción o enseñar, fueron a partir de sonidos consonánticos, los cuales eran acompañados de una única vocal, que habría sido la A por ser más fácil de pronunciar. Entonces las primeras palabras podrían haber sido siendo el más posible el sonido ta, por ser más fácil de pronunciar. A medida que se quiere comunicar mayor cantidad de información, el lenguaje se complejiza, y estas palabras pasan de monosílabos a tener dos sílabas. Puede ocurrir por reduplicación, es decir, la repetición de la sílaba, o por el debilitamiento de las consonantes en la segunda sílaba. En los distintos idiomas son los verbos, principalmente aquellos que vienen de acciones que se realizan desde la prehistoria, los que tienen la menor cantidad de sílabas. Y a medida que el lenguaje se desarrolla, las palabras se van transformando y volviéndose más extensas. Para corroborar lo dicho hasta ahora, Diamond analiza gran cantidad de idiomas y profundiza principalmente en el idioma hebreo y el zulú para demostrar que los verbos se componen principalmente de la forma consonante vocal, consonante vocal consonante o consonante vocal consonante vocal, que los primeros significados denotan esfuerzos con el brazo, y también agregaría como primeros significados otros que no refieren esfuerzos sino a advertencias para la supervivencia. Los verbos son la raíz de las demás palabras en el lenguaje, por lo tanto son predecesoras de los imperativos, los infinitivos y los nombres. El verbo no solo es la parte más antigua del lenguaje, sino la parte más importante, porque sin verbo no se podría transmitir la información.
Otras teorías sobre el origen del lenguaje. En la teoría bíblica, según el Génesis, el lenguaje comienza cuando el hombre nombra a los objetos, es decir, cuando le pone nombre a las cosas. Pero para eso ya debería haber tenido la idea del lenguaje, porque no tiene sentido nombrar algo solo por nombrarlo, cuando lo importante en la comunicación es para qué sirve el objeto. Otra teoría es la teoría onomatopéyica. Max Müller propone la teoría del wow wow, la cual ve el origen de las palabras en los sonidos de los animales y propone que de esta forma las personas nombran a los objetos. Pero trae los mismos problemas que la teoría anterior. Por último, Rousseau dice que el hombre comienza a hablar por el deseo de expresar sus sentimientos y pensamientos, para comunicarse y darse a conocer. El problema es que en una comunidad pequeña todo se conocía, y el deseo no era comunicar pasiones o sentimientos, sino alertar a un integrante de la misma banda de un peligro. El lenguaje surgió por la necesidad de conservar la vida.